Aquí estamos en Jaque Mate en el día después o los días después de los que nos dejan los últimos coletazos de la campaña que montó Podemos este fin de semana contra el periodista Vicente Vallés, presentador de las noticias nocturnas de Antena 3, que criticó el viernes, y este es un poco el origen del asunto, el porqué esas críticas feroces de Podemos a Vallés, criticó y cuestionó todo lo que había dicho Pablo Iglesias por la mañana en el programa de Radio Nacional de España al que acudió como entrevistado. Primera entrevista tras conocer que la Fiscalía Tribunal Supremo también le investiga a él por el caso Dina, que es el robo de la tarjeta móvil de la asesora de Podemos, Dina Buseham, ahora directora del diario La Última Hora, que luego pasó esa tarjeta móvil al poder de Villarejo y de ahí llegó a Interview. Cuando Interview tiene esa tarjeta móvil, se la entrega a Pablo Iglesias porque decide no publicarla, porque tiene contenidos privados de la víctima. Y Pablo Iglesias decide guardársela a él, no entregársela a Buseham, según contó en Radio Nacional de España, porque no creía que Buseham, de 25 años en ese momento, pudiera soportar la presión de un caso así. Es decir, un poco para proteger. A partir de ahí, Vallés cuestiona en sus informativos si una persona mayor de edad, y no precisamente con 18 años, sino mucho más mayor de edad, no es capaz, no tiene la suficiente madurez para aguantar un asunto así. De hecho, se pusieron declaraciones también del programa de Carlos Alsina, donde estuvo Idoia Mendia, del Partido Socialista Obrero Español, candidata al Endacari del País Vasco, en la que también cuestiona esos dichos de Iglesias. Eso provocó que en Podemos, que no son muy amigos a la crítica, son más bien enemigos de todo aquel periodista que pueda criticarles, pese a que ellos defienden la libertad de prensa, decidieron atacar a Vicente Vallés con el punto débil para todo periodista cuando te señalan que introducirte en el maravilloso mundo de las cloacas de Villarejo. Ellos casi dieron a entender que Vallés era un súbdito de Villarejo como Ana Rosa Quintana o Eduardo Inda. Pues esto ha provocado la reacción opuesta a lo que pretendía Podemos. Podemos pretendía señalar a Vallés, quitarle todo su prestigio profesional, y lo que ha conseguido es un apoyo para Vallés por parte de los periodistas y por parte también de los seguidores en Twitter, que están criticando esa ofensiva de Podemos contra la libertad del periodismo. Es una vergüenza, la verdad, lo que hicieron. Imagina, porque yo creo que tienen cosas más importantes que hacer que no ver el informativo y señalar a aquellos que les señalan con el dedo, señalan con sus contradicciones, eso que tanto apoyan cuando no se trata de ellos. Claro. Y lo peor es que impulsan a sus fanáticos, que tienen muchos en redes sociales, fanáticos igual que Vox, igual que otros partidos, fanáticos ultras, a atacarle. Es una vergüenza lo que ocurre con estos partidos políticos que en vez de defender el periodismo se dedican a torpedearlo, a atacarle. Si tanto Podemos dice defender la libertad de prensa, podría aplicárselo. Pero nuestro tema de hoy, el tema clave, es lo que va a ocurrir este domingo, si los brotes de coronavirus lo permiten. Son las elecciones gallegas y vascas, las que se tuvieron que posponer desde el domingo de Ramos, porque en aquel momento estábamos en pleno confinamiento, y que hoy, con la nueva normalidad instalada, se van a intentar, con la nueva normalidad instalada, se van a intentar celebrar elecciones que son anticipadas. Las últimas fueron en septiembre de 2016. A los gobiernos les quedaban una legislatura más o menos, y que van a dejar resultados tampoco muy diferentes a lo que había hasta ahora. Empezaremos por las elecciones gallegas, que son las que quizás menos emoción tengan desde un punto de vista gallego, porque todos los sondeos dicen que la mayoría la va a retener Feijóo, que hasta ahora es el líder más fuerte del Partido Popular, precisamente porque
huye de ese partido casi, porque lo esconde en su campaña electoral. Es difícil ver un logo del PP en sus eslóganes. Eso puede ser peligroso para Pablo Casado, que tendría que tener miedo de Feijóo por dos motivos: por si tiene demasiado éxito o por si fracasa. Pero no parece que vaya a fracasar, la verdad. Parece que va a poder apuntalar la mayoría y quedarse 4 años más en el gobierno gallego. Además, conseguiría frenar a los otros partidos de derecha. Ciudadanos y Vox se quedarían sin escaño, ya que Feijóo lo acapara todo. El PSOE sería la segunda opción con su candidato Gonzalo Caballero. El BNG sería la tercera opción. Y Galicia en Común, que es la que acapara a Podemos, a Nova y en María, también se podría quedar fuera. Como ya decimos, la clave aquí es si Feijóo va a conseguir mayoría. Ángel Antonio, ¿cómo veis esta situación electoral en Galicia? Bueno, pues como tú dices, la verdad es que sí, son elecciones que en principio no tienen tampoco mucho aliciente. Se ve que casi seguramente hubo ciertas dudas mejor hace un mes o dos, pero ya está claro que el PP va a arrasar, o Feijóo va a volver a gobernar. Quizás la única duda es esa segunda posición que comentabas, que si puede caer en manos del PSOE o el BNG, que en algunas encuestas la verdad es que está incluso empate o superándolo, puede alcanzar esa segunda posición. Y luego pues la descomposición de Podemos, que digamos que consiguió ser esa especie de sorpresa hace las anteriores elecciones y ahora se va a convertir en cuarta fuerza. No creo que fuera del Parlamento gallego, pero sí con 4 o 5 escaños a lo mejor. Ángela. Yo creo que la repercusión que van a tener estas elecciones, más allá de lo que estáis comentando, que es la hegemonía de Feijóo dentro de la Junta, creo que va a ser, marcar un antes y un después dentro del PP, pero a nivel nacional, como tú apuntabas, Carlos. El tema de la candidatura de Casado, yo creo que puede trastocar dependiendo de la decisión de Feijóo, obviamente, el hecho de que la cara de la imagen del PP sea fijo. Yo creo que es lo más relevante de que nos puede dejar estas elecciones, el replanteamiento de renovar o no esa imagen que está, desde mi punto de vista, totalmente denostada por el modo de hacer política de retoño del PP. ¿Va a perjudicar a Casado que Feijóo consiga esa mayoría absoluta? Bueno, o sea, Feijóo siempre se ha hablado que era como esa alternativa que parecía que iba a ser un posible sucesor de Rajoy y nunca llegó a presentarse, se quedó en Galicia, me está cogiendo seguramente de manera inteligente. Y es cierto que es una amenaza permanente de cara a Casado, de cara al futuro del PP, a esa, digamos, nuevo PP que se ha formado con gente como Casado, con presidentas como Díaz Ayuso, etcétera. Pero, claro, en cierta manera lo que estamos comentando, en ese sentido da igual que las elecciones en el fondo, porque si gana afianza su posición como principal líder del PP regional. Por otro lado, si perdiera, incluso podría ser peor para Casado porque podría significar su salto a la política nacional. En ese caso, esto es una tensión entre ambos que no parece que se vaya a resolver a corto plazo. ¿Vosotros veis a Feijóo saltando a la política nacional a mediano plazo? A Yo mediano, sí. apostaría, yo apostaría porque no. Creo que no sé, bueno, como un modo de rescatar al PP sí, pero no. O sea, yo creo que es más indecisión, porque creo que no se corresponde. Sería un lavado de imagen total. Porque creo que Feijóo representa esa moderación al que el votante del PP, que independientemente de que sea tradicionalmente votante del PP, es la que aspira. No sé yo si Feijóo estaría dispuesto a empaparse o mojarse en esa cuestión de rescatar, entre comillas, esa imagen que ha dejado o que está dejando Casado. Hombre, yo creo que ahora mismo está claro que no, que sigue en Galicia. De cara a unas posibles elecciones, sean dentro de un año, dos o tres, cuando deberían ser, eh, lo dudo bastante, pero ya quizás para la siguiente, que pueda haber para dentro de unos años, sí lo veo capaz de dejar Galicia para dar el salto nacional. Una vez pues Casado se haya quemado, el gobierno de Pedro Sánchez
también se haya quemado o lo que, en la forma que haya sido de coalición o solo el PSOE, que la crisis actual que estamos ahora viviendo, entrando, haya menos pasado parte de ella. O sea, creo que primero tienen que cambiar una serie de factores para que pueda darse ese paso. Claro, es que nadie duda un poco que Feijóo tiene esa ambición, pero yo creo que, a diferencia de muchos políticos a nivel nacional, sabe controlar muy bien los tiempos, sabe cuándo es el momento y cuándo no. Sí, sobre todo también es que tiene una posición muy ventajosa. Otros líderes, por ejemplo, pues las primarias que hubo aquellas en el PP con Soraya de Santa María, Casado y Cospedal, en ese momento eran tres personas que tampoco tenían un puesto, eran personas importantes en el PP, pero no tenían un puesto de cara a futuro asegurado. Feijóo siempre tiene Galicia. Eso le permite jugar con ventajas y tener ahí un colchón que puede, digamos, dejar pasar el tiempo sin perder caché, sin perder importancia, sino manteniéndose pues en su fortín en Galicia. Sí, yo creo que un poco está en esa posición ventajista porque sabe que tiene a Galicia conquistada. Entonces, yo creo que va a aguantar un poco porque evidentemente va camino de la cuarta mayoría absoluta. Va a llevar 11 años, se pronostica y así se intuye en Galicia. Y yo creo que es, como bien apunta Antonio, su fortín. Y creo que él necesita, o así le entiende, que tiene que prolongar esa imagen de representativa de Galicia, por así decirlo, de una manera totalmente moderada y opuesta al resto de candidatos de representantes del PP en el resto de España. ¿Y creéis que va a poder capitalizar el cabreo de muchos con Pedro Sánchez, especialmente en el centro, en la postura más céntrica al PSOE, por primero el pacto con Pablo Iglesias y segundo por esta gestión de la crisis del coronavirus? No creo que esa pueda ser, o sea, creo que ese, digamos, utilizar ese cabreo para crecer, creo que es una táctica más cercana a Vox que lo que pudiera ser el PP de Feijóo. Yo creo que Feijóo, al menos la imagen que proyecta, es de ese PP moderado, entre comillas, que no se mete en críticas ni en barro, que incluso pues, Feijóo es capaz de tener buenas palabras para el gobierno del PSOE respecto a algunas gestiones durante la pandemia. O sea, digamos, ese espíritu de partido de centro derecha del bipartidismo sin grescas y sin que haya unas tensiones que la que tenemos ahora. Yo creo que efectivamente el partido que capitaliza los enfados así la rabia por la situación actual es Vox, no debería ser el PP, o al menos, y no es Feijóo. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es un error en el que incurren principalmente el partido que ha mencionado Antonio, Vox, y que eso no es una estrategia de una política madura que yo creo que es la que hace tan atractivo a Feijóo, no solamente en Galicia, sino que como para congregar ese nuevo PP nacional, incluso será relacionado de su perfecta, su pareja ideal sería Almeida. Claro, Repercusión en Madrid. Almeida, otro de esos líderes políticos que fue muy criticado cuando llegó al Ayuntamiento de Madrid por toda la crisis de Madrid Central, pero que ahora durante la gestión del coronavirus ha sido muy alabado. Efectivamente. Además, también Almeida tiene una cualidad muy buena, que es capaz de compaginar esa agenda crítica, esa agenda de puntos que defienden el resto del líder PP. Por ejemplo, al final lo que dice no es muy diferente a Díaz Ayuso, pero la manera en la que lo dice, los tiempos que utiliza y cómo gestiona, crea esa diferencia de que a otros líderes se pueden ver como gente que, como decíamos, que va a la greja, que busca estirar el chicle de la abstención, mientras que él representaría esa versión más moderada y aún así sigue manteniendo esos mismos puntos ideológicos y esos mismos puntos de crítica frente al gobierno, frente a los partidos en él, etcétera. ¿Necesita el PP más gente a nivel nacional como Feijóo o Almeida? Pues, hombre, Totalmente. eso dependerá principalmente de la táctica que quieran seguir de cara al futuro. Eh, o- Obviamente, sí, a largo plazo, asumiendo que el objetivo es recuperar, digamos, toda esa base de apoyo en el espectro desde el centro derecha hasta la derecha fuerte,
que tenían pues hasta el gobierno de Rajoy, claro, sí, tendrán que de alguna manera buscar esos perfiles moderados. También es una cuestión de tiempo. Ahora mismo, a lo mejor, en mitad de con el coronavirus y en mitad de una crisis que se viene, sí permite ciertos discursos, ciertos mensajes, ciertas figuras más polémicas, más agresivas, etcétera. En un momento mejor, más de calma, pues a lo mejor sí se necesitan líderes más moderados, más tranquilos, que apuesten más por el diálogo y el sosiego. Y la verdad es que volviendo un poco a Galicia, el caso de Feijóo es especialmente señalable porque es prácticamente la última mayoría absoluta que queda en España a nivel nacional, por supuesto que no, a nivel regional prácticamente es la última mayoría absoluta que queda, pero es que además consigue eliminar, por decirlo así, a sus contrincantes, ya no solo de la izquierda, el PSOE segunda opción a mucha distancia, sino que también a sus contrincantes de la derecha, que al fin y al cabo es por lo que compite por el mismo segmento de votos. Ciudadanos y Vox se van a quedar sin escaño, no lo consiguieron en 2016 y prácticamente es muy importante lo que consigue Feijóo con los otros partidos de la derecha frenando su crecimiento allí en tierra gallega. Sí, yo creo que aquí realmente hay dos claves. Por un lado, en el eje nacionalista, es decir, Ciudadanos, pues también ha tenido siempre, más allá de Cataluña, que es donde nació y donde se creó como partido, tanto en País Vasco como en Galicia, ha tenido siempre muchos problemas por ese discurso centralizador, ese discurso, digamos, español frente a la España de las regiones, del español centralista frente a la España de las regiones, y eso le ha complicado siempre poder sacar diputados. En 2016 era esta oportunidad y no lo consiguió. Ahora está un Ciudadano, pues, descomposición, quizás volviendo a resurgir, con lo cual es entendible que ahora no tenga ninguna posibilidad. En el caso de Vox, en parte es lo mismo y en parte también entra la otra clave que es Vox crece como contraposición al PSOE en un sentido similar a que Podemos creció en contraposición al PP. O sea, Podemos crece, existe gracias al gobierno de Mariano Rajoy. En el caso de Galicia, que el PP pues prácticamente ha gobernado ininterrumpidamente desde la transición, no hay, digamos, ese caldo de cultivo para que Vox pueda crecer. Además de que, como decías, claro, el PP tiene controlado completamente Galicia y se está viendo, vamos, se ven las encuestas y se ven los resultados de cada elección. Pues ahora, por ejemplo, le dan casi un 50% de votos. O sea, es una victoria aplastante. Yo creo que su personalidad política es la que va a condicionar el PP de aquí a largo plazo, la verdad. Precisamente por eso lo que avalaba lo que estabais hablando vosotros, ¿no? Que tiene capacidad de media incluso dentro de su sesgo político, entre comillas, dentro de la derecha. Y eso es una virtud que creo que el votante será un plus a la hora de decidir, o espero que sea así. Pues para terminar este tema un poco de las elecciones gallegas, enseguida pasaremos al País Vasco, yo os propongo algo que es como una porra. Y el domingo la descubriremos. Vamos a hacer una porra a ver cómo va a salir los resultados electorales. Luego lo haremos también en el País Vasco. ¿Conseguirá el PP mayoría? Por supuesto. Sí. ¿Se quedarán sin escaños Vox y Ciudadanos? Yo creo que sí. No lo sé, yo ahí estoy un poco más Vamos, dudosa. Ciudadanos, yo creo que Ciudadanos seguro. Vox es cierto que tendría alguna pequeña posibilidad, pero yo creo que no va a entrar. ¿El PSOE será la segunda opción? Pues aquí sí lo veo más complicado. En cierta manera creo que puede que entrar ahí el BNG, se lo ha visto creciendo mucho, quizás pues este descontento hacia el PSOE que hemos comentado, así puede ser que quizás haga que ciertas personas se baje de carro en último momento, pero yo voy a decir que quizás el PSOE va a haber o un empate técnico o un segundo puesto del PSOE por un diputado, por un escaño, Ángela. pero muy cerquita. Sí, yo creo que la diferencia va a ser va a estar un poco reñida con respecto al PP, años luz, por supuesto, pero va a estar apretado. ¿Se quedará fuera Galicia en Común? Yo creo que esto, ¿sabes? Yo pienso que es imposible. Yo creo que ahora mismo menos de 4 escaños no creo que vaya a conseguir. O sea, mínimo un escaño por provincia. Y yo creo que a lo mejor a los 5, 6, 7 puede llegar a lo mejor. Ángela.
Yo creo que este tipo de partidos están llamados a la reinvención y a cambiar su estrategia política más allá de la típica, ¿no? Creo que lo tienen muy complicado para entrar, para tener presencia práctica en la escena política. Por lo tanto, o desaparecerán o no tendrán ninguna repercusión más allá de la que ha apuntado Antonio. Pues vamos a pasar ahora a las elecciones en País Vasco, las otras elecciones que hay el domingo. Y aquí la derecha también gana, aunque no es el PP, es el PNV. Urkullu repetiría como lehendakari si las elecciones del domingo le dejan le dejan como primera fuerza, que es lo que parece que va a pasar. Aunque sin mayoría en principio. Aquí la clave son los pactos. El PNV podría pactar con el PSOE, que no sería la segunda opción. La segunda opción sería Bildu, que también está creciendo mucho. El PSE se iría con Idoia Mendia, tercera opción. Podemos cuarta. Y detrás ya vendría la otra gran noticia de estas elecciones, que es la alianza PP-Ciudadanos, precisamente en un momento en el que esa alianza a nivel nacional está más o menos en crisis. Sacarían 6 diputados, según los últimos sondeos, y entrarían en el Parlamento. Vox, al igual que en Galicia, quedaría fuera. ¿Ganará Urkullu el domingo? Pues hombre, al menos en diputados sí y en votos. O sea, de hecho, creo que en votos siempre ha ganado desde la vuelta a la democracia el PNV en el País Vasco, en las regionales. Y creo que es un caso bastante parecido al de Galicia. A ver, una victoria incontestable del PNV. Parece ya también seguro. Bildu se afianza en segunda posición después ya de unos años desde que, digamos, normalizó su situación de cara a la justicia, se ha convertido en la segunda fuerza en Galicia, en el País Vasco. Y luego, pues comentamos, el sorpaso que ha ocurrido en todas las comunidades del PSOE a Podemos, después de que Podemos diera esa sorpresa en todas las elecciones en el periodo 2014-2016. Yo, Ángela. no, únicamente apoyar un poco la tesis de Antonio con respecto a Urkullu, que me parece el homólogo de Feijóo en el País Vasco. O sea, yo creo que están los dos a la par en la misma situación, no solamente con respecto al resultado electoral, sino a lo que representan dentro de cada parte. Yo creo que Cuyu es ese líder moderado al que precisa el país en este momento de crisis y que cumple exactamente el papel de Feijóo, aunque no con tanta potencia. Efectivamente, y además Aitor Esteban cumple más o menos ese mismo papel por el PNV en el Congreso de los Diputados, también como una persona pacificadora. Apuntaba Antonio precisamente a un tema interesante. El PSE volvería a superar a Podemos. ¿Creéis que está Podemos electoralmente en crisis? Bueno, o sea, crisis ya está ya adelante. O sea, en el momento en el que en las elecciones, las dos que hubo el año pasado, obtuvo esos resultados en el Congreso, ya se vio que había estado viviendo de un momento específico, con un PSOE muy debilitado, con la gente muy cabreada. Obviamente esto ya es el reflejo a nivel regional de lo que hemos vivido a nivel nacional. En cierta manera puede ser, o lo que decía Ángela, de tener que reinventarse para encontrar un nuevo sitio, o en cierta manera convertirse de nuevo en Izquierda Unida, asumiendo ese papel secundario e intentando trabajar a partir de eso, pero sí, obviamente en toda España, o quizá aquí en el País Vasco puede ser donde estén más cerca uno de otro, pero en general se ha visto completamente superado por el PSOE, digamos, de siempre, el PSOE hegemónico que ha sido siempre fuerte en toda España. Ángela. Yo creo que sí que están en ese proceso de transición, de reubicarse de nuevo, porque creo que están gozando de un tiempo en el que sí están siendo relevantes dentro de la escena pública, pero que creo que les falta ese empujón para consolidarse o efectivamente apostar por otras alternativas políticas que realmente lo consoliden y no lo mantengan en un estado de inestabilidad, de idas y venidas y de un poco de estar perdido en un mar. ¿Y creéis que se puede llegar a formarse un gobierno alternativo, aunque el PNV consiga ganar? Hombre, yo creo que los números aparentemente pueden dar. O sea, de hecho,
En este caso, mientras que en Galicia, por ejemplo, llegaba alguna encuesta que parecía que podía presagiar que si hubiera un vuelco podría salir del gobierno, aquí las encuestas en general sí coinciden en que van a estar ahí la suma Bildu, PSOE, Podemos. El problema es la voluntad. O sea, de hecho es un pacto que también podría haber valido para esta legislatura que está acabando Claro, en el pero es País que Vasco. Idoia Mendia ya ha dicho que el PSOE no va a pactar con Bildu. Exactamente, aquí está la cuestión. Los números dan, el problema es las voluntades y el PSOE parece más cómodo dejando gobernar o incluso apoyando, como de hecho ha ocurrido durante por cada la mitad de legislatura en el País Vasco al PNV, que meterse en ese terreno farragoso que sería de cara a la política nacional pactar con Bildu, investir a la candidata de Bildu como Lehendakari. Claro, ese es un poco el problema, claro, que si tú apoyas o incluso si Bildu aceptara a una líder del PSOE o de Podemos como Lehendakari, tú pactas con Bildu, el solo hecho ya de pactar con Bildu es algo que a Pedro Sánchez no le interesa, porque Pedro Sánchez es una persona que sabe que si pacta con Bildu, automáticamente ese domingo por la noche o ese lunes por la mañana tiene críticas a punta pala de todo, prácticamente de todos los medios, de todos los partidos de la derecha, menos el PNV. Sería muy complicado. Y luego también es la intención que puede tener el PSOE en arrebatarle al PNV el cargo de Lendakari por un simple motivo. El PNV apoya al PSOE a nivel nacional cuando el PSOE precisamente lo necesita. Cuando ese gobierno de coalición Efectivamente. necesita el apoyo del PSOE. Y además el PNV es el típico apoyo que todos los gobiernos nacionales tienen cuando lo necesitan. Entonces, no sé yo hasta qué punto le interesa ponerse al PNV en contra, ¿no, Ángela? Yo creo que las alternativas y el caso típico de la cuestión del pacto, con quién me alío, creo que tienen que ser productivas. Es decir, no puedes saturar al votante, al ciudadano, de proyectos alternativos porque realmente no representen nada. Efectivamente, yo creo que en el caso del País Vasco, el papel de Bildu, yo creo que va a ser determinante por el hecho de ser un partido bastante violento, por así decirlo. Es como la piedra Rosetta, no está ahí, pero a ver quién se relaciona con él, porque, no sé, es muy polémico. La verdad, la presencia de Bildu es como la presencia de Vox, ¿no? E incluso a nivel nacional. ¿Quién puede o quién se arriesga a vincularse con ellos o a únicamente dialogar? Yo creo que eso va a ser la piedra angular en este caso del País Vasco, el papel de Bildu, porque yo creo que es más relevante que Podemos incluso. Claro, porque Bildu al fin y al cabo hace unos años era un partido mucho más minoritario de lo que es ahora, pero es que ahora ya es la segunda opción y ojo con que no le dé el sorpaso al PNV. Bueno, sí, Bildu también es que, claro, es complicado hacer ese análisis porque también en realidad, para empezar, Bildu como tal ahora mismo tampoco lleva tanto tiempo existiendo. Y es cierto que los diferentes partidos que había de izquierda aversales han tenido durante muchos años problemas para mantenerse en la política activa durante varias legislaturas. Siempre han estado con problemas, con líos judiciales, con inhabilitaciones, etcétera. Entonces, yo creo que es complicado analizar cuál puede ser el techo, cuál puede ser el objetivo de un partido como Bildu a corto o medio plazo de cara a unas elecciones. Aún así, también quería apuntar un dato muy interesante que he visto esta mañana, y es que en Electomanía, en el Euskopanel, han hecho una simulación al estilo francés con una abstención altísima de cara al coronavirus, y ha tenido un resultado muy interesante, que ha sido que la suma de Bildu y Podemos podría superar al PNV en escaños, que también es una cosa que tener en cuenta. De cara a una posible participación baja, cualquier encuesta, cualquier predicción que hagamos se puede ir rápidamente al garete. Efectivamente, pero estaría Podemos interesado ya no solo en pactar con Bildu, que podrían hacerlo, pero en olvidarse del PSOE en ese pacto, porque al fin y No, al claro, o cabo sea, el pacto del PNV con el PSOE también podría ser darle mayoría al PNV. claro, obviamente, de hecho, más el PNV, efectivamente, puede elegir si gobierna con Bildu, si pacta con PSOE, etcétera.
Esto, digamos, podría ser quizás la única figura posible para un gobierno alternativo al PNV, en el sentido que podría ser Bildu con Podemos y quizás alguna forma de apoyo externo del PSOE, pero efectivamente, como tú estabas comentando antes, es un terreno que al PSOE no le conviene ni electoralmente, ni de cara a estabilidad del gobierno, ni de cara a opinión pública en ningún sentido. O sea, esto digamos que son ciertas posibilidades, ciertos gobiernos alternativos, juegos mentales si queréis llamarlo, pero que efectivamente casi con toda totalidad será un gobierno del PNV. Y ahora viene más atrás ya, la última fuerza que entraría en ese Parlamento sería la alianza PP más Ciudadanos, una alianza anunciada hace unos meses, claro, las elecciones tenían que ser el 5 de abril, se pospusieron. Y que llegó en un momento en el que parecía haber bonanza en las relaciones entre PP y Ciudadanos, que parecían estar más en sintonía, pero este coronavirus ha aumentado las discrepancias entre la nueva dirección de Ciudadanos, con Arrimada a la cabeza, y el Partido Popular de Casado. Ciudadanos alguna vez ha apoyado al PSOE en la prórroga de los estados de alarma, y eso ha parecido generar tensiones, como también hay tensiones en el gobierno de Madrid, gobierno de coalición. ¿Cómo veis la salud de esta alianza para las elecciones en Euskadi, la del PP y Ciudadanos? Pues efectivamente es una alianza prácticamente, básicamente de necesidad. O sea, son, decíamos antes, Ciudadanos no ha entrado nunca en el Parlamento Vasco, tiene ciertos problemas para entrar en estos parlamentos regionales y el PP también lleva una dinámica de unos cuantos años ya cada vez cayendo más y casi, pues incluso estar al borde de desaparecer en el País Vasco, de quedarse como una fuerza completamente irrelevante. Entonces se juntan que ambos están en necesidad de mantenerse vivos y eso es lo que yo creo que da vida a esa alianza. De cara a nivel nacional o de cara, por ejemplo, también se hablaba en Cataluña se da la situación de que Ciudadanos está fuerte, igual que en Galicia está fuerte el PP. Y de cara a las nacionales, yo entiendo que son objetivos diferentes. Ciudadanos creo que no quiere desaparecer y para ello es importante también que no desaparezca como marca a nivel nacional. Y el PP, por su lado, quiere recuperar, por lo que decíamos, ese apoyo más amplio en toda la derecha. Entonces eso también pasa por intentar comerse estos partidos e intentar eliminarlos. Al final, por un lado está sus objetivos a nivel regional en el País Vasco y otra cosa ya lo que quieran los partidos a nivel nacional o en otras comunidades. Ángela. Yo creo que es una cuestión propiamente de identidad y de autorreconocimiento, porque sí que es verdad que obviamente se encuadran dentro de la derecha, pero creo que el votante de Ciudadanos, yo lo he dicho un montón de veces cada vez que hemos hablado de este tipo de temas, ¿no? Que no sabe muy bien qué es lo que vota y efectivamente, como apunta Antonio, yo creo que es más una cuestión de supervivencia que identidad plena con el PP, porque claro, tú apuntabas, Carlos, a ciertas disonancias que se han sucedido durante la gestión de la crisis y que yo creo que se van a seguir sucediendo, pero yo creo que al final apuntarán a una coalición, entre comillas, por rescatar ambos proyectos, tanto para el PP como para Ciudadanos. Yo creo que ambos salen ganando en ese sentido si son capaces de convivir dentro de las diferencias. Y otro punto interesante también puede ser lo que ocurra con Vox, un partido que pese a la fuerte campaña electoral que está haciendo, se quedaría fuera del Parlamento Vasco. ¿Por qué se quedaría Vox fuera de ese Parlamento Vasco? Bueno, creo que es algo que está bastante claro, ¿no? Ya lo hemos comentado antes. El discurso que tiene Vox para empezar de cara a lo que son las autonomías, de cara a los nacionalismos regionales, pues en una comunidad donde todas esas ideas están arraigadas como el País Vasco, además también pues con toda esa historia que tienen con su autonomía de respecto a los estados españoles, es algo que no tiene ninguna cabida en muchos sentidos. O sea, por un lado está así el PP con un mensaje más moderado en ese sentido, aunque sea centralista, que se ha conseguido obtener buenos resultados en el País Vasco, pero una fuerza como Vox, que además utiliza el País Vasco como arma arrojadiza para el resto de España, por ejemplo, bueno, poco menos que cada vez que hablan del País Vasco tienen que hacer referencia a ETA, con lo cual lo tienen muy complicado. Aún así sí creo que existe porque es cierto que en votos va a conseguir muy poquito, también porque no tiene, nada más que tendría opciones en Álava, que sí podría tener unas ligeras opciones a lo mejor, sí podría haber un pequeño vuelco,
y conseguir ese diputado único. Yo eso no lo veo tampoco tan descartado. Se quedaría fuera en el fondo Vox por su excesivo radicalismo. Vox, al fin y al cabo, apela mucho a las víctimas de ETA y también un poco a ir ser el caballo de batalla extremo contra el nacionalismo. Efectivamente. Yo creo que es Ángela. una cuestión de sanidad política, ¿no? No puedes tener, yo creo que el País Vasco en ese caso, al menos un sector de la población, ya lo vimos en el meeting este, bueno, las revueltas y los enfrentamientos violentos que evidentemente son condenables, pero yo creo que los mensajes a los que apuntaba Antonio son los que condenan a Vox al ostracismo dentro de las autonomías precisamente en el caso del País Vasco particularmente por el uso arrojadizo de los atentados y de los terroristas y los presos políticos y todo este tipo de cuestiones que yo creo que lo dañan y no, eso es lo que le impide avanzar porque es demasiado castigador y violento con respecto al ya típico derecho, por ejemplo, derecho a decidir. Y bueno, pues vamos a la porra que hemos hecho antes con Galicia. Vamos a hacerla más resumidita, más concentrada, para ver lo que ocurre el domingo en los comicios gallegos y vascos que están un poco en el aire, especialmente Galicia por el brote en la Mariña, están en el aire por si no hay rebrotes de aquí al domingo. Pero las elecciones que de momento se van a celebrar, la clave, ¿quién va a ser el próximo Lehendakari? Íñigo Urkullu. Totalmente, sin duda. ¿Con quién va a pactar entonces el PNV? Pues, bueno, asumiendo que muy probablemente no consiga mayoría absoluta, seguramente algún tipo de pacto con el PSOE, ya sea probablemente externo o incluso algún tipo de fórmula de abstención incluso. Sí. ¿Llegará Bildu a sobrepasar al PNV en un futuro y esta será la primera piedra? A nivel nacional, a lo mejor, de cara a un corto o medio plazo, a nivel regional, creo que tendrían que pasar muchas cosas para que Bildu pueda jugar, pasarle, aunque sí creo que en estas elecciones va a quedar quizás más cerca de lo que parece. O sea, parece como que Bildu va a quedar en medio entre el grupo de PSOE, Podemos y PP y Ciudadanos. Y PNV, yo creo que va a estar más cerquita del PNV que de los demás. ¿Habrá descalabro de Podemos? Sí. Bueno, claro, en comparación con lo que había, sí. O sea, creo que se va a mantener ahí, pues, con cerquita del PSOE y por encima de la coalición de PP y Ciudadanos. Pero sí, claro, o sea, va a bajar. ¿Tendrá éxito la alianza PP-Ciudadanos? Yo creo que no va a, o sea, va a quedarse más o menos como estaban, no van a sumar tampoco, pero no, tampoco o sea, ni un escalabro muy fuerte ni tampoco van a subir. Yo creo que durará lo que marque el tiempo de convivencia, es decir, lo que sea útil. No creo que sea una coalición consolidada, ni un pacto, ni una formación que se identifique mucho, pero sí que es verdad que comparte la condición de vamos a recuperarnos un poco porque estamos perdiendo peso. Y con respecto a Bildu, yo creo que comparte el signo un poco de Podemos, que son partidos epocales, y creo que en estas elecciones en concreto, a lo mejor me equivoco, es donde más se va a reverberar esa soberanía vasca representada en este partido. ¿Vox quedará fuera? Yo me voy a jugar y hasta aquí la apuesta loca, voy a decir que entra por Alaba con un diputado. Perfecto. Pues esta porra que desvelaremos el domingo, eh, lo contaremos en un programa especial que vamos a hacer aquí en Jaque Mate durante toda la noche electoral, empezando a las 8 menos cuarto de la tarde con los sondeos, cuando cierren la urna a las 8 de la tarde, con los primeros escrutinios, con el resultado final, con las declaraciones de los candidatos y para intentar un poco analizar cómo van a quedar Galicia, País Vasco a partir de ahora y también cómo te afecta a ti a nivel nacional todas estas elecciones. Allí estarán nuestros compañeros Antonio Dalama y Ángela León en una noche, un programa especial de Jaque Mate en directo. Por primera vez hacemos un directo de Jaque Mate para contar en la noche electoral este domingo a partir de las 8 menos cuarto. Contaremos a través de Twitter y nuestras redes sociales cómo podéis seguirnos en ese directo.
allí estaremos, Ángela. Antonio, Un Pues sí, saludo, Carlos. venga, Ahí hasta nos luego. vemos. hasta luego, Ángela, hasta luego, Antonio. Si la semana pasada hablábamos y hacíamos este programa especial completo del orgullo, esta semana no nos podemos olvidar del colectivo porque hay más temas que también reclaman nuestra atención. Los tiene Ángela. ¿Cómo está, Ángela? Hola Carlos, ¿qué tal? Pues mira, Muy bien. hoy vamos a tratar un tema que no es muy común en esta sección porque, bueno, como tú y yo sabemos, no solemos hablar de asesinatos, pero tiene que ver con un suceso que fue el asesinato de Nikki Kunhausen, que fue, o sea, una adolescente trans que vivía en Vancouver, Granada. Bueno, pero primero vamos a enlazarlo con esta noticia y es que el Senado del Estado de Washington ha aprobado una ley para prohibir la alegación de pánico gay, entre comillas, o trans, como atenuante de un delito. Se trata de una de las estrategias de defensa legal más utilizadas por los asesinos de personas del colectivo LGTBI, que, bueno, en su argumento, ellos argumentan que han cometido estos crímenes por miedo, o sea, un miedo insuperable, cuando descubren que la persona que se les ha acercado es homosexual o trans. Esta iniciativa lleva el nombre de Nikki Kunhausen, que la he mencionado anteriormente. Pues hizo una adolescente asesinada con 17 años en el año pasado, en 2019. Y bueno, 9 estados de Estados Unidos han introducido leyes para acabar con estos casos. Ahora vamos a pasar al caso de esta persona que conmocionó por completo a la sociedad del estado de Washington, porque era una joven muy pequeña, tenía 17 años tan solo, y desapareció en junio del año pasado, pero sus restos mortales no se localizaron hasta diciembre, en un bosque cercano a la localidad de Vancouver, junto a Portland. La investigación reveló que Kunhausen fue estrangulada por un hombre de 25 años que presuntamente pretendía mantener relaciones sexuales con ella. En algunas fuentes de información sale que era su pareja, en otras sale que era un completo desconocido. El caso es que el acusado declaró a la policía que al saber que la adolescente era una mujer trans, se sintió realmente incómodo y que la revelación lo trastornó tanto hasta el punto de llegar a matarla. Kunhausen fue vista por última vez el 5 de junio de 2019. Esa noche se quedó en casa, por lo visto se quedó en casa a dormir de su amiga y tal. Y bueno, a mitad de la noche abandonó la casa para encontrarse con un hombre que su nombre, o sea, el nombre del acusado es Bogdano, algo así. Mi acento es que no es muy británico ni americano. De acuerdo con el reporte de Coins TV, la cuenta de Snapchat de la víctima guardó la comunicación que mantuvo con el acusado en horas tempranas del 6 de junio. Bogdanov le indicó a los investigadores que pasó tiempo con la chica, pero que tuvieron un conflicto que fue la revelación de ella que era trans y que eso le perturbó demasiado, le mandó que bajase del coche y nada más, y la dejó ahí, supuestamente. O sea, alegó a las autoridades que en un principio desde ahí ya no la volvió a ver. Pero esto lo declaró en un principio. Tiempo después declaró que había, o sea, utilizó el argumento que estamos hablando para su propia defensa, el de sentirse realmente incómodo y por eso eso cuenta como una defensa legal. Al conocer la versión del presunto asesino, Lisa Kunhausen-Watts, que es la madre de esta chica, comenzó a hacer campaña por la prohibición de los atenuantes por miedo insuperable y sus esfuerzos han tenido resultado a día de hoy y se ha formado este proyecto que estamos contando de ley que ya ha sido aprobado por ambas cámaras del legislativo estatal y que ya solo falta la firma del gobernador demócrata Jay Inslee. Y por último, mencionar que Washington se convertirá previsiblemente en el 10º estado en aprobar una ley de este tipo. El primero fue California en 2014, si no me equivoco, seguido de Illinois, Rhode Island, Connecticut, Hawái, Maine, Nevada, Nueva York y Nueva Jersey. Además, otros 5 estados debaten actualmente normas similares. Y ahora, fuera de Estados Unidos, tenemos que Nueva Zelanda adoptó la prohibición de la defensa por provocación en 2009
y en Australia todos los territorios ya han aprobado leyes contra las defensas por insinuación homosexual, salvo Australia Meridional, donde actualmente, bueno, pues se discute el asunto. Así que, ¿qué te parece, Hombre, Carlos? parece un poco terrible, ¿no? Que solo en algunos estados se haya prohibido ese atenuante del pánico LGTBI. O sea, no sé, ¿has leído la lista? Totalmente, Había, pero es que había algunos como Illinois o Nueva Jersey, sí, pero parece grave, ¿eh? parece bastante grave, porque es que yo no sé en qué momento se le ocurre que eso puede servir como defensa legal. O sea, tú no estás en tu derecho de matar a otra persona por su condición sexual, por su orientación, porque ya no solo los trans, sino también los homosexuales. ¿En qué momento te ves tú con el derecho de matar a personas así y que eso sirva de defensa? O sea, es que, por ejemplo, te cuento, en España, sin irnos más lejos, este tipo de defensa que a día de hoy ya no está vigente, obviamente, permitió que Jacobo Piñeiro, no sé si te suena, Sí, fue asesino de 2 chicos gay en Vigo en 2006, creo. 2009. Sí, bueno, pues este señor en principio fue absuelto por un jurado popular en 2009. Y luego, bueno, ya años más tarde la justicia obligó a que se repitiese el juicio con un nuevo jurado y Piñero pues fue finalmente declarado culpable de doble asesinato y condenado a una pena de 58 años de cárcel. O sea que, bueno. Luego, menos mal que se volvió a repetir porque es que muchas veces la justicia, no sé cómo decírtelo, pero Se equivoca bastante. no vela por nuestros derechos, no los vela. Además, yo pensaba, y yo creo que en España ahora mismo sí, que precisamente asesinar a una persona que es, por ejemplo, trans, es un agravante, no un atenuante. Totalmente, sí. Y bueno, también tenemos que en Estados Unidos la defensa por pánico gay ha sido utilizada en muy diversas ocasiones, empezando por el terrible asesinato de Matthew Shepard en 1998, cuya brutalidad provocó un fuerte movimiento de protesta. Y luego, la misma defensa fue utilizada también por los abogados de Brandon McLearning, que fue un muchacho de 14 años que asesinó a un compañero de instituto. Y aunque al final, tras un acuerdo y eso, fue condenado a 21 años de cárcel. Y bueno, también ha sido usada por la defensa de Lauer Red, acusado en marzo de 2013 del asesinato de Marco Miglian, y que es el primer candidato abiertamente gay a la alcaldía de Clarksdale. Pero Sí, claro, que está habiendo algo de visibilización al problema, pero Estados Unidos sigue siendo un país tremendamente homófobo, transfobo. Sí, no se eliminan leyes como esta que permite que sea un atenuante, que es terrible. Totalmente, Carlos. Si te das cuenta, casi todos los programas que hacemos en esta sección nos metemos con Estados Unidos. Sí. Creo que no somos muy partidarios nosotros de irnos a Estados Unidos. Pues mira que a mí Nueva York es una ciudad muy bonita, o sea, me parece muy bonita, pero... A mí me encanta, Sí. Pero sí es cierto que políticamente y en cuanto a temas de derechos está muy atrás, pese a ser un país que es muy importante y que tiene una tecnología muy avanzada. Totalmente. Pero bueno, aquí en este programa siempre velamos por la igualdad, o al menos yo lo pienso así, y estas cosas nos parecen bastante injustas, pero bueno, oye, que al fin y al cabo es una buena noticia, ¿no? Lo que he contado me parece estupendo y ojalá todo siga progresando de esa manera porque así vamos por el buen camino. Sí, la verdad es que se retroceda en esa discriminación me parece una noticia bastante buena, la verdad. Totalmente. Y bueno, Carlos, desviando un poco el tema, tengo que verme un documental que para esta sección viene de perla, porque es el de Misterios sin resolver de Netflix, que le tengo ahí pendiente, a ver si con tanto lío del verano y eso, a ver si tengo tiempo y os cuento un poquito de qué va y los misterios que se hablan, que parecen bastante interesantes. Perfecto, muy bien. Así que ahí para en la playa avivar ese misterio, ¿será o no será? Perfecto, Totalmente. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti, que pases buena semana. Igualmente. Y tenemos un tema aquí en nuestra sección de Culturízate muy apropiado para esta época en la que empezamos a llevarnos mal con mucha gente después de estos meses de confinamiento,
que es la gente tóxica. De esa gente tóxica nos va a hablar Carlos Javier Puerto. ¿Cómo estás? Muy buenas, compañero, ¿qué tal? Muy bien. Bien, pues vamos a empezar dejando claro que el libro que teníamos pendiente, que teníamos dos, lo vamos a hacer la siguiente semana, y hoy vamos a empezar con lo que empezamos hace dos, después del programa este especial, la efemérides de hoy, y luego empezamos con gente tóxica. Perfecto, me parece. En la efemérides de hoy tenemos que empezar en el año 985, que en Barcelona, península ibérica, ¿vale? En ese momento, Almanzor entra en la aldea tras ser asediada durante 8 días. Ajá. En 1253, en Lituania, Mindaugas es coronado primer rey. En 1339, en España, el rey Alfonso IV de Aragón le concede la baronía de Ayerbe a su esposa Leonor, y esta se la lega a su hijo Fernando. 1573, en la actual provincia de Córdoba, pero de Argentina, Jerónimo Luis de Cabrera funda la aldea de Córdoba. 1759, durante la guerra franco-india, comienza la batalla de Fort Niagara. 1782, Antonio Caballero y Góngora es nombrado virrey de la Nueva Granada. En 1809, segundo día de la batalla de Wagram entre el ejército de Napoleón Bonaparte y del Imperio Austriaco. 1827, entre Pamayá y Tucumán, Argentina, hay el marco de la Primera Guerra Civil de las Cinco Cabras, con el general Facundo Quiroga, que vence al unitario porteño Gregorio Araoz en la Madrid, la batalla del Rincón de Valladares. En 1864 se funda la Cruz Roja Española, buen detalle. Ah, mira, muy importante. Sí. En 1878, en la República Dominicana, finaliza el primer periodo de Cesáreo Guillermo como presidente. En 1885, detalle muy importante, Luis Pasteur vacuna contra la rabia y, con éxito, al niño Joseph Meister. En 1933, Buenos Aires, Argentina, se celebra el funeral de Hipólito Yrigoyen. Unas 200.000 personas siguen el cortejo fúnebre y más de medio millón lo observan. Es uno de los funerales más multitudinarios de la historia de Buenos Aires. En 1934, en Ranquil, Chile, se va a dar que el gobierno envíe a la policía a reprimir un levantamiento obrero, que es lo que se conoce como masacre de Ranquil. O sea que ya entiendes que el levantamiento, pues, ¿cómo sería, no? Sí, no muy exitoso, ¿no? No. En 1945, en Navarra, se cierra el penal de San Cristóbal. En el 57, en la feria de Walton Village, en Liverpool, se conoce Paul McCartney y John Lennon, futuros miembros de la exitosa banda de los Beatles. Ah, mira. Sí. En 1957, en la feria de donde emplazamiento de Nevada, ¿vale? Se realizan unas pruebas. Estas ya no son como de Paul McCartney, sino que digamos que es la prueba nuclear superficial. O sea, como parte de una operación que se llama Plowshare, donde hay una lluvia radioactiva, ¿vale? O sea, nada apetecible. De la prueba que contaminó más que estadounidenses que ninguna otra prueba atómica. Y, o sea, tú imagínate, Carlos, una prueba atómica que lo que sirve se supone que es para, entre comillas, defender y demás, y lo que hace es contaminar a toda una población, como si fuera la población de Sevilla. El cráter Sedán se convirtió en el cráter artificial más grande de ese país. 1964, Malawi se independiza del Reino Unido. También en ese mismo año, en Reino Unido se estrena la película de The Beatles, A Hard Day's Night. 2 años después, Malawi adopta una constitución republicana. En el 66 también, en San Luis Río, Colorado, México, se marca la máxima temperatura registrada en el mundo, que no fue en Sevilla, y fue de 58,5 grados. Dios, 58,5. Sí, 137,3 grados Fahrenheit. Y nos parece mucho 40, ¿eh?
En el 75 conmemora la independencia de Francia. En el 76 de este mismo día de hoy, unos 30 kilómetros al sur, el general Güemes, norte de Argentina, y el teniente Carlos Mural ordenan la masacre de Palomitas, 11 presos políticos fusilados y sus restos dinamitados para fingir un enfrentamiento con guerrilleros. Y en el 88 pasan dos sucesos con este mismo día. 88 y 89. En México, Carlos Salinas, elegido presidente. Y en Escocia, explota la plataforma petrolífera Piper Alpha. Más o menos como lo del Prestige, ¿vale? Que fue en el 88, pero ahí en Escocia. En el 97, Bolivia, en Valle Grande, se encuentra una fosa común con los restos del guerrillero Ernesto Che Guevara, ¿vale? Que, bueno, supongo que es muy conocido también. En el 97, en México, otro día como hoy, se celebran las elecciones legislativas. En el 2000, en España, en Soria, mueren 28 adolescentes a consecuencia del choque producido entre un camión de ganado y un autobús. En 2003 se realizan las elecciones legislativas en México. En el 2005, en Singapur, los miembros del COI designan a la ciudad de Londres como escenario de los Juegos Olímpicos de 2012, Nos quedamos sin Juegos Olímpicos nosotros. Superando a las favoritas, que éramos nosotros con Madrid o París y otras dos ciudades, Nueva York y Moscú. También ese mismo año, en El Salvador, agentes policiales disuelven violentamente una manifestación estudiantil concentrada frente al campus central de la Universidad de El Salvador. En 2008, en Kabul, Afganistán, un día como hoy, se perpetra el atentado terrorista frente a la Embajada de la India. 40 muertos, casi 150 heridos. Y en 2012, en Londres, Roger Federer derrota a Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon. Y así podrá jugar el 17º Grand Slam, séptimo de Wimbledon, número 1 del mundo, y iguala el número de veces al Grand Sampras. 2013, San Francisco, una aeronave Boeing 777 perteneciente al vuelo 214 a Isana Airlines, procedente de Seúl, se estrella al aterrizar con un intento de aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de esa ciudad. 2 personas mueren y se hizo una película con en Washington. No sé si te suena. No. Pues se llama así, el vuelo 214, me parece que se llama. No lo conocía. Y también en el 2013 pues ocurre el accidente ferroviario en Lac Mégantic, que hay 150 personas mueren y cuando un tren, pues eso, cargado de petróleo explota en el centro de esa localidad. Poco pasó, la verdad, por lo que fue esa explosión. Yo la estaba viendo en internet y no pasaba. Y bueno, compañeros, ahora nos adentramos en lo que sería el libro, a darle ahí fuerte al libro, que ya como la otra semana no hemos tenido nuestra sección de cultura, pues me he querido extender un poquito y por eso no hemos puesto el otro libro para centrarnos aquí. Perfecto. Gente tóxica. Bernardo Estamateas. Las personas que nos complican la vida y cómo evitar que sigan haciéndolo. Ese es el título. Pues bien, Carlos, en resumen, el autor nos enseña a conectarnos con gente correcta, tal cual, a confiar en nosotros, ¿vale? ¿Estás capacitado para hacerlo? Si tienes claro tu propósito y tu sueño, pues podrás tener el control de tus emociones. Eso es lo que nos quiere transmitir. Y decidir a quién tienes que elegir para que te acompañen, a quién no. Y claro, el problema se suscita porque cuando queremos decidir quién nos va a acompañar, mucho antes de tener claro a dónde queremos llegar, pues claro, el propósito de tu vida es tuyo, Carlos. Solo a ti te pertenece diseñarlo. La solución está en ti, tantas veces que nos dicen eso. Pero y cuando no tiene la solución, ahí lo dejo. Desafíate cada día más y mucho más. Siempre ponerte retos, ¿vale? Y sobre todo, Carlos, no permitir que nadie tenga el control de tu vida ni boicotee tus sueños, que aunque queda muy fácil decirlo, pero eso está hablando de no te centres en lo que te diga la televisión o fuentes ajenas, sino que tú tengas pues tu propio criterio. ¿Por qué? Porque habrá personas
que te darán un valor a tu sueño, otras lo menospreciarán, todo lo que te propusiste, así que no valores ninguna de esas palabras o sugerencias, porque esos son tóxicos, ¿sabes? El que no se alegra de tu avance o tu sueño o el que te diga lo que quiera, pues no te está aportando. Lo que tienes que proseguir es hacia la meta y sin amarrarte a quienes pues no se alegran de tus éxitos, ¿vale? Tampoco es, como decirte, sé que te está dorando la píldora, ¿vale? Todo el tiempo alegrándote el oído, tampoco es eso, ¿vale? Pero eso, que desprecies la opinión de la gente tóxica, que seas libre de los críticos, que las recibas, ¿no? Pero que luego hay un apartado que, que aquí el autor Bernardo pues pone lo que llama los meteculpas, ¿no? Cada uno de nosotros pues hemos nacido con un propósito único y especial y un sueño que solo pues sale de nosotros mismos cumplirlo. Cuando una de esas áreas de nuestra vida pues no alcanza toda esa capacidad de expresión, nos sentimos con culpa, ¿vale? No sé si eso te ha pasado alguna vez. Pues seguro alguna vez, seguro, no. Entonces nos volvemos vulnerables a la queja, ¿vale? Todas esas demandas, esa manipulación, si le damos permiso a la culpa para que crezca y ocupe cada vez más ese espacio dentro de nuestras emociones, pues se convertirá en un causante de una depresión que sabremos que comienza, pero no donde termina. Entonces, todo lo que hayas dejado de un lado, ¿sabes? Para conformar a los demás, puede que sea recuperado si te lo propone y decide pues no postergar más ese deseo. Además, encargándonos de responsabilidades equivocadas que pertenezcan a terceros, porque al final, Carlos, cuando delegas, puedes incurrir en que no todo lo decides tú y no todos van a pensar igual que tú al 100%. Entonces, consumimos nuestro tiempo erróneamente y cuando queremos dar o saber a dónde tienen que ir esos años de vida, necesitamos apuntar bien, ¿vale? Porque el tiempo es limitado, lógicamente. Entonces, lo que hicimos en el transcurso de la misma, nos damos cuenta de que puede que hayamos malgastado el tiempo, casi seguro, lo que necesitamos para ocuparnos de lo prioritario e importante, que somos nosotros mismos al final. No es un pensamiento egoísta, pero sí diciendo, pues oye, vamos a centrarnos un poco en lo que de verdad importa. Otro detalle que Bernardo Estamateas deja aquí claro es el tema del envidioso, aparte. O sea, envidia sana o enfermiza. Ese es un poco lo que te quiero dejar en la mesa. ¿Sabes? Sí, entiendo. Hombre, a mí me gusta más tener envidia sana. Suelo tener más envidia sana que enfermiza. Y yo creo que así debería ser todo el mundo, porque si no ya bien entran aquí los egos y es peligroso. Sí, porque podrás tratar de buscarle una justificación, pero sea cual fuere el caso, es necesario que siempre mires a tu propia vida y observes. ¿Qué es lo que hizo el otro o la otra para llegar a determinado lugar y que yo no hice? ¿Vale? Esa reflexión no tiene como fin cargarte de culpa o reproche y ponerte la mochila 20.000 cosas, sino ponerte un nuevo planteamiento acerca de la forma y la estrategia que debes, de alguna manera, accionar para llegar a tu objetivo. Lo que el resto de las personas adquirieron no es casualidad ni suerte, sino una acción, una decisión, una ejecución, pues bien hecha al final de los resultados de tu propia vida. Desperdiciamos tanto tiempo, Carlos, en lo que tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, que ya estamos desganados. Entonces decimos, pues se me pasó el tiempo, lo hago mañana. Mañana dices lo mismo. Entonces no rompes el circuito crítico y no te estás enjuiciando realmente, sino que estás siempre con lo mismo. Entonces, el silencio del envidioso está lleno de ruido. Lo decía Khalil Gibran. No compitas con nadie. No tienes que demostrarte nada a nadie. No tienes que llegar a donde el otro llegó, sino superar tus logros, tus propios límites y tirar para adelante, ¿vale? Por ejemplo, demostrar que necesitas aprender a celebrar y festejar los éxitos ajenos y también los tuyos, lógico, pero que si puedes hacerlo significa que estás en condiciones de anticipar que lo mejor y las bendiciones serán aún mayores, porque están por llegar. Cada logro del otro, pues tiene que ser un desafío. Y el éxito del otro no debe ser motivo de envidia,
sino fuente de inspiración. Las grandes bendiciones al final son los grandes éxitos. Suelen llegar de a poco y para que tus enemigos, entre comillas, no te destruyan a causa de la envidia. ¿Vale? Hoy te tienes que ocupar de ti, Carlos. Valora lo que tienes de ti mismo, no esperes nada de nadie, porque así no te agobias. Rompe tus límites, pelea solo por cosas que valgan la pena, para no perder tiempo, Carlos. Tómate tiempo para descansar, como ahora estamos de vacaciones, por ejemplo. Busca consejos de gente sabia dentro de lo que puedas encontrar de sabio, ¿vale? No sálvame, por favor. Demuestra el amor y la ternura a los seres que amas de verdad, porque ellos te lo darán a ti. Y eso es un poco lo que Bernardo Tamatias deja claro en esa parte. Luego tiene la parte de lo que llama el descalificador. El nombre lo deja claro. Muchas personas desperdician minutos y horas tratando de descalificar todo lo que encuentran a su alrededor, sea lo que sea, porque disfrutan de ese menosprecio, de ese rebajar a los demás, sea cual fuera la tarea, ¿vale? Tiene como objetivo controlar nuestra autoestima. Hacernos sentir nada ante los demás, para que de esta forma puedan brillar y ser el centro del universo. Entonces, si haces algo, pues el descalificador te criticará por accionar, y si no accionas, por no hacerlo. Twitter, ¿vale? Entonces son seres que proyectan en los otros todas las frustraciones e inseguridades que no les permitieron crecer en su potencial y en sus sueños a ellos mismos. Otro detalle es la agresión verbal, que tanto también se ve. Tendrá como objetivo pues de hacerte sentir poca cosa, incapaz, débil, inseguro, que te creas que los otros saben todo y además de saber más, tienen la capacidad y la autoridad de llevar a cabo todo lo que se proponga, todo lo que se diga, hasta incluso la adulación, ¿vale? O sea, ser un pelota. Lo hará pues eso, en tono irónico, y si le preguntas qué le pareció, pues que te responden, pues está bien, pero daba mucho más, hubiera puesto esto, aquello, lo típico, ¿no, Carlos? Sí. Eso se ve bastante. Hombre, la agresión verbal extenderá pues tu mente, ¿vale? O la limitará, según cómo la procese. El ataque verbal pues va a intentar bloquear tu potencial y los sueños que tienes por delante. Otro muy importante, Carlos. A ver. Y es que los oyentes que van a estar encantados con este libro porque aporta un montón y por eso hay que darle tanta importancia. Y más en los tiempos que corren. El falso. El falso. Conocerse es saber que siempre puedes un poco más y que siempre hay nuevas oportunidades y posibilidades. Pero es fundamental que entendamos que si no logramos romper con las máscaras, nunca vamos a llegar a ser quien verdaderamente somos. Porque ¿cuántas redes sociales hay con perfiles falsos? Muchas. Es que no puedes parir ese gen, ¿vale? Que está dentro tuyo, esperando ser descubierto, pero tú tienes que intentar dar lo mejor de ti, ¿vale? Y de eso pasamos al siguiente punto, que es el psicópata, porque también los hay. No es solamente un estafador, un asesino del CSI, ¿no? Sino que puede ser una persona que está en el trabajo, en la escuela, en cualquiera de los ámbitos donde nos movemos. Son expertos en la mentira y los engaños y tienen pues como un fin traicionar o arruinar tu vida. Bueno, decía Anaxágoras que si me engañas una vez, la culpa es tuya, pero si me engañas dos, es mía, ¿no? Porque no ha aprendido. Entonces, para comenzar, pues tengamos claro que los psicópatas representan personas que no tienen culpa ni angustia, que mienten, engañan, roban y no sienten nada por el daño que causan, ¿vale? Uh-huh. Otro que tenemos muy, muy, muy en claro aquí, el mediocre. Uf, una de las cosas que hemos perdido, ¿eh? O sea, esa bendita urgencia por cumplir con lo que se nos pide a diario, el hábito de apartar el tiempo que necesitamos para capacitarnos, mejorar. Es que los seres humanos tendemos a conformarnos y a aferrarnos de lo conocido, por miedo a perder lo que ya hemos conseguido. Entonces te levantas
cumples la rutina diaria, vas al trabajo, cumples el horario, todo fijado, ¿vale? Tomas el medio de transporte que uses, vuelves a casa, te ocupas de los niños, y si no, preguntas qué es lo que voy a comer, pones la televisión, comes, duermes, punto. Y así pasan tus días, en una red vacía donde tu estímulo, tus sueños, tus éxitos, lo trascendental, no tienen lugar, ¿vale? Por ejemplo, decía Teresa de Calcuta que el milagro no es que hagamos un determinado trabajo, sino que estemos contentos de hacerlo, ¿vale? Como por ejemplo estamos contentos de estar en Radio Jaque Mate con vosotros, ¿vale? Ahí ha visto cómo lo he metido, ¿eh? Entonces, todo lo que necesitas, pues para triunfar, está dentro de ti, ¿vale? Las emociones que pertenecen dependen de ti y ese generador de cada logro que alcance, pues determina, sea quien sea, cómo quieres ser. No esperes que los otros cambien o puedan acompañarte, sino que comienza tú a moverte y si te siguen, pues guay. Y si no, pues vale. Pero nadie va a poder robar el placer y la felicidad que tú vayas a sentir de alcanzar pues lo que te propusiste, sea lo que sea. Eres el dueño de tu mente, tu cuerpo, tus emociones y no el inquilino, que esa es la cosa. Y renovar pues esa mirada interior. Todo lo contrario del chismoso, porque claro, cuando uno habla de aquello cuya fuente era original, no confirmada, como tantas fake news que hemos tenido ahora con la cuarentena, Efectivamente. se transforma no en un comunicador, como es aquí mi compañero, sino en un cómplice del chisme, un chismoso. O sea, aquellos que siguen hablando después de haberlo escuchado son también responsables como su propio autor. Llámese fake news. Todos los rumores, por ejemplo, por no repetir, pero vamos, que es eso, en algún momento mueren, ¿vale? Pero mientras que eso sucede, la idea, pues puede mortificarse muchas vidas, tío, y aprendamos a poner un límite y no permitir que sigan haciéndose esos estragos. Sin duda. Frente a ello, tomamos actitudes positivas que nos permitan pues desintoxicarnos y ser libres de chisme y de comunicaciones o falsos comunicadores, ¿vale? Igual que te digo eso, también está el típico jefe autoritario, basado en el temor del empleado a perder el trabajo o en su necesidad de tener un salario de sí o sí. Que este estilo de jefe pues se acrecientan con la figura de un autoritarismo y con el fin de sacar esa ventaja de posición que hace que la voluntad sea cumplida sin ser cuestionada. Este estilo de líderes busca el logro permanente y más allá del pensamiento del equipo. Es decir, la búsqueda de la superación, el beneficio de todo, pues como que no. El jefe pues no guía, hostiga, no logra que su equipo obedezca, sino que todo sea de forma autoritaria. Entonces no tiene un control correcto, ¿sabes? Sino que inspira temor en lugar de confianza y transforma ese trabajo en una carga, ¿vale? Al final decía Abraham Lincoln que todos los hombres nacen iguales, pero que es la última vez que lo son, ¿vale? Porque ya depende de cada uno, como en este caso, si tú te dejas hostigar o te levantas y te rebelas, ¿vale? Un líder pues es una persona que tiene visión, sueño, una misma visión que genera ese engranaje que necesita que estén siempre motivados y no que se apoye en una determinación con unos efectivos, una autoestima que diga, pues tú estás trabajando, aquí somos un equipo y digas tú, hostia, pues me está gustando lo que está diciendo Carlos, Ángela o demás. Eso de yo sé que puedo o transmitir que ese líder pues que trabaje con apoyo en total, pero no que no trabaja ni que se esfuerza en vano, sino que sabe que su trabajo y su dedicación tendrá una recompensa, pero por el bien de todos. Porque tienes que tener tú tu visión misma, ¿vale? Y bueno, en el caso de las mujeres, pues cuando se embarazan, no ven al bebé hasta que nace, pero lo esperan, sueñan, anhelan, ¿no? Aguardan el día del nacimiento para abrazarlo. Pues así tiene que ser la visión que tengamos nosotros, como un embarazo que para que cuando nazca, pues lo puedas abrazar fuerte y ese sueño, pues que tú lo tienes con tu corazón, que en tu caso, pues es el periodismo, ¿no, Carlos? Pues Efectivamente. la visión llegará en tu vida y tu fe, pues se cargará para cumplirla. Al final lo ves adentro y sale desde afuera para visualizar lo que otros, pues no ven y oírlo antes de que incluso suene. ¿Qué más tenemos? El neurótico.
buscan la perfección sí o sí y todo lo que realizan no son presa de sus propias angustias. Entonces, ese intenso temor tiene un error a pensar de que sus tareas son casi perfectas y serán el hazmerreír de quien los rodea, si no, y además serán abandonados por ellos como salga mal. No solo vive angustiada o angustiado por lo que se dice o se hace, sino que también por lo que no dice o no hace. Entonces esa incertidumbre que lo acompaña suele generarle una serie de síntomas físicos también, ahogo, mareo, temblores. Entonces son personas que hoy están bien, mañana mal. Y cambian de humor permanentemente, de manera que cuando tú te contagies de su mal humor, se pondrán bien ellos, estarán mejor y serán capaces de preguntarte, ¿yo por qué tiene esa cara? ¿Qué te pasa? ¿Vale? Disfrutan con el mal, en el fondo. Correcto, Carlos. Muy relacionado con los manipuladores, que al final son personas que quieren el control de tu vida, si ven lo valioso que eres, tienes éxito o simplemente perciben en tu vida algo que ellos no tienen y te lo querrán sacar, ¿sabes? Y para sacártelo, pues simplemente van a ejercer un control sobre tu vida. En un principio utilizarán la seducción, ¿no? Hasta lograr tenerte en sus manos. Y el manipulador puede o suele aparecer con alguien así protector, que te quiera amar, que te da, pero después todo lo que te da, no tengas duda que te lo va a cobrar, ¿vale? El que te da sinceramente nunca te va a pedir nada a cambio, ¿vale? Como en Jaque Mate que damos cultura sin pedir nada a cambio. Efectivamente, gratuito. Y además, pues eso, que en cambio el manipulador te dará para después venir a pedirte su recompensa. Exigirá que todo vaya a satisfacer sus necesidades y nunca va a estar ahí para cuando tú lo necesites. Tan típico, ¿eh, Carlos? Entonces, tan hábil que es que de a poco utilizará cada vez con mayor frecuencia la crítica, el maltrato, la culpa. Te hará creer pues que todo el tiempo vale más que tú para que te dé miedo perderlo o quieras retenerlo en lugar de esa realidad donde el que te manipula te quiere quitar lo que tienes, ¿vale? Luego, los orgullosos, ¿qué contar de eso? Que cuando nos sentimos imprescindibles, pues te crees que todo lo consigues tú y que tener confianza en nosotros mismos está bien, ¿vale? Pero dejando un margen para mejorar, cuestionar lo que no se entienda o no esa lata hermética que pueda ser y que tú te creas orgulloso, ¿vale? Porque al final, tanto Bernard de Fontel como Mariano Agulló, ¿no? Dice, el orgullo es el complemento de la ignorancia, o si el hombre orgulloso supiese lo ridículo que aparece ante quien lo conoce, pues por orgullo sería humilde, ¿vale? El quejoso, otro más, Carlos, el quejoso, la queja, solo produce insatisfacción. O sea, siempre mostrará descontento, resentimiento, se quejará acumulado por obras pasadas o por sentimientos donde el tiempo haga que todo te esté todo el tiempo quejando. Que no es que busque estudiar la perfección, sino que procura siempre que algo que parece productivo, la queja haga que no tenga espacio en su vida. Pues mira, Entonces, ¿sabes, Carlos? dime. Que ahora me voy a quejar yo porque tenemos que terminar rápido la sección. Pues Así que totalmente vamos de rápido. acuerdo. Es que son tantas cosas, Carlos. Sin duda, Pues, es un libro muy interesante, sí, de verdad. que es de lo que hemos puesto aquí, de los más cortitos, pero de los más densos a la hora de explicar, ¿eh? Simplemente para no hacer más spoiler y hacer un final de resumen, decir que os leáis el libro, porque lo que os pueda contar yo en este rato con mi compañero es poco comparado con todo lo que hay. Y simplemente ser como pinceladas rápidas, que seáis libres, ¿vale? Que no quiere decir que nos encerremos en una burbuja y no tener contacto con nada ni nadie, pero que nuestra meta sea poder elegir eficazmente a quienes nos van a acompañar en nuestro camino y cuáles son las conexiones o personas que valgan oro, ¿vale? Y potenciarlas en nuestras capacidades al 100%. Y bueno, una última frase de los Eagles que lo tenía aquí, que tantas veces nos va a pasar que vivimos la vida encadenado y ni siquiera nos enteramos de que tenemos la llave del candado. Y con eso finalizo el resumen, amigo.
Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Hoy una semana más. La semana que viene volvemos sobre ese libro en inglés que hemos dejado pendiente hoy y que por cuestión de tiempo hemos preferido centrarnos en este libro de la gente tóxica. Pues muy bien, un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de música, de Coldplay como siempre hacemos, pero hoy no nos vamos a centrar tanto en las canciones, aunque sí vamos a tomar su música como ejemplo, como inspiración para lo que tiene que ser esa conciencia social que muchas veces los artistas intentan exponer, gracias a que son líderes de opinión para mucha gente. Hoy vamos a hablar de conciencia social, de Coldplay y de la importancia de transmitir valores con Andrea Velasco. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os voy a hablar de una noticia que salió hace poco de Coldplay, que es que no volverán de gira si sus conciertos no son beneficiosos para el medio ambiente. Es decir, si contaminan, pues no quieren participar en esa gira. Esto entiendo que fue, esto entiendo que fue con su último disco, ¿no? El que sacaron el año pasado. Sí, con el de Everyday Life. Ajá. ¿Y qué problemas son los que ellos dicen que tienen los conciertos? ¿Por qué no son beneficiosos para el medio ambiente? Pues Martin explica las razones que le ha llevado a tomar esa decisión, y es que las giras nunca son sostenibles, porque siempre pues, hay que coger avión para desplazarse pues, a cada sitio donde van a tocar, y por eso, pues, quieras que no, pues, genera mucha contaminación. Entonces, pues, no es un medio sostenible. Entonces, pues, ellos llegaron a la conclusión de que es mejor pues no hacer una gira de ese nuevo disco que salió el año pasado, y pues hacerlo simplemente en Jordania, que es el lugar donde más está ambientado el disco, y hacer 2 conciertos, uno al amanecer y otro al anochecer, como símbolo de lo que es su disco, porque su disco, como ya comenté en otros programas, pues está dividido en 2 partes, en el amanecer y en el atardecer. Entonces, pues, para simbolizar eso, pues hacen un concierto al amanecer y otro al anochecer. Vale, pero yo entiendo, a ver, sí, no, está muy bonito esto, pero que yo entiendo que al fin y al cabo a Jordania, no creo que vivan, primero, no creo que vivan en Jordania, y segundo, yo supongo que a Jordania irían en avión, o sea, no creo que fueran en burro. Claro, sí. Claro, pero como una gira pues va a diferentes sitios también, pues para no gastar tanto, pues eso. Hombre, mira, siempre pueden hacer, ¿tú te acuerdas de esta mujer? De esto no hace tanto, Greta Thunberg, Sí, claro. la niña activista. Ella vino a Madrid porque era donde se hizo la cumbre del clima y ella, claro, ella tenía que cruzar el Atlántico, porque ella estaba en Estados Unidos, creo, en Canadá. Entonces ella vino en catamarán, que no contaminaba. Podrían hacer eso. Claro, eso también. Bueno, lo que yo no sé es cómo se han desplazado para allá a Jordania, la verdad, pero yo Hombre, creo ya que te lo sí. digo, ya te lo digo yo, en avión. Claro. Pero también el concierto que hicieron allí, pues no fue un concierto enorme de estos que hacen cuando se van de gira, ¿no? Fue un concierto diferente porque no se utilizó plástico y tampoco gastaron mucha energía solar, que es como su sueño. Ellos dicen que su sueño es un concierto, un espectáculo en el que no se utilicen plásticos ni se gaste tanta energía solar como se puede gastar en otro concierto, por así decirlo, normal. Entonces, Claro, sí, mira, tú que has ido a conciertos, Andrea. me gustaría Tú, mucho. bueno, a ver, no es concierto, pero a alguno de estos de la feria has ido, ¿no? Yo juraría que sí.
Bueno, sí, eso sí. Bueno, Bueno, de tú, golpe, tú- de golpe, de otro en, sí. en los conciertos tú solo con el plástico que se gasta en los vasos que dan para la bebida, o sea, es tremendo. Solo de ese Claro, plástico, que es como algo que parece superficial. Pues ya imagínate luego todo lo demás. claro. Claro, pues eso también podría ser otra de las razones, la verdad. Y bueno, Pero ya, no sé, también se pueden tomar medidas con eso. Se pueden utilizar otro tipo de vasos con otro material. hombre, yo de cristal no pondría los vasos, la verdad, pues por lo que pueda pasar. Pues sí. Y tienen ya como el plan para los... Bueno, ahora no pueden volver los conciertos o tienen que volver con mucha menos cantidad de aforo, pero ¿tienen ya el plan para esos conciertos sostenibles o todavía no? Pues quieren valorar una serie de opciones y si hacen una gira, pues sería de forma especial. Y hasta ahora los únicos dos conciertos únicos que han hecho del nuevo álbum eh, han tenido lugar en el mundo, donde que normalmente pues tenemos contacto. Y pues, de ahí también el nombre del disco también tiene su significado porque es Everyday Life, el día a día. Y pues Es decir, vamos, que ya no. Pero vamos, que ya tienen, a ver, ya tienen tiempo, porque claro, hasta que puedan claro, volver a ya con el hacer, tema este. hasta que puedan volver a hacer giras por los países, les queda todavía un poco de tiempo. Sí. Y también hicieron otro concierto el 25 de noviembre del año pasado en el Museo de Historia Natural de Londres, que es su Ujú. ciudad natal. Y que todo el dinero recaudado fue destinado a una ONG que lucha por el medio ambiente. Ah, mira, perfecto. Eso está muy bien porque ayuda en fondos que muchas veces es lo que necesitan las organizaciones, fondos para poder desarrollar sus actividades. Claro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que debería haber más artistas que deberían hacer esto o tú crees que no? Pues yo creo que sí, porque esto es muy importante. Es muy importante que la gente se conciencie de la importancia que tiene este tema del cambio climático y que para mí me parece una muy buena iniciativa. Que bueno, ahora mismo pues no saben lo que van a hacer, pero bueno, ya supongo que se le ocurrirá algo para seguir yendo de gira, pero pues a la vez puedan respetar el medio ambiente, ya sea viajando, ya sea en el concierto, todo eso. Eso está muy bien. Además que es una medida que se podría extender, porque yo de verdad, en ellos es las primeras que lo he escuchado. Yo igual hay personas artistas que también lo han hecho antes, pero yo de ellos es los primeros que lo he escuchado. Yo también. Pues nada, Andrea, muchas gracias como siempre. A No sé si vosotros. tiene, espérate, porque te estoy despidiendo, no sé si tiene algo más que contarnos. No, era solo esta noticia. Qué bonita, qué noticia tan bonita, tan concienciación, que es muy importante, sin duda alguna. Muchas gracias, Andrea. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, pues volvemos hoy a nuestra sección de Fresas con Nata para hablar de una necesidad para muchos que es romper la rutina sexual. De ello nos va a hablar Carlota. ¿Cómo estás, Carlota? Hola, buenas tardes, Carlos. Pues sí, como tú has dicho, es una necesidad bastante importante el romper la rutina sexual, sobre todo para aquellas parejas que a lo mejor llevan mucho tiempo conociéndose y, claro, al conocerse a fondo ya lo que te gusta, lo que no, pues siempre se va a lo seguro y al final pues se acaba convirtiendo en una monotonía y que incluso se hace aburrido o no tan divertido y el placer disminuye. O después están también esas parejas que solo se centran en lo que es el metesaca oficial clásico de toda la vida
y nunca llegan a experimentar otros tipos de placeres. Entonces, yo traía aquí unas 7 ideas o prácticas para sorprender a tu pareja, digamos, como un sexo diferente, para o sea, recordar ese fuego y esa pasión que seguramente se sentían durante las primeras relaciones sexuales y salir de esa rutina de repetir siempre lo mismo. Ajá, muy interesante. Porque bueno, todos sabemos que la rutina es algo a lo que nos sometemos todos siempre, la monotonía, nadie está exento de ella. Y bueno, esto es, ya os digo, una serie de ideas para prevenir no perder ese placer, pero hay muchísimas más. Yo voy a traer ahora mismo solo 7 y bueno, ya es decisión de cada pareja el decidir si, eso sí, quieren realizarlo o no. Así Vamos que allá. bueno, voy a empezar. El primero es algo a lo que le hemos dedicado mucho tiempo aquí en varios podcasts y son las fantasías. Es Efectivamente. es una de las mejores aliadas. A ver, no tienes tampoco por qué, si no tienes dinero para ir a la playa y crearte un cuento, una película pornográfica, tampoco es necesario irse a la otra punta del país. Juntos podéis crear como un relato erótico, digamos, en el cual vais a protagonizar. Ya simplemente, pues, poner, en vez de estar en la cama, pues poner en el salón una manta en el suelo con algún tipo de cojines de estos grandes, blanditos. Se ponéis una playlist, velas, un ambientador así con un olor que os guste, que os parezca erótico, pues ya estáis creando así como un relato erótico. Así que esto básicamente consiste en crear fantasías juntos. Por otra parte, está el masaje erótico, al cual también le he dedicado en los primeros podcasts un tiempo, porque me parece bastante importante. Ya recuerdo que en su momento dije que no era necesario cuando hacías un masaje tampoco llegar a lo que es tener, llegar a los puntos claves, tener sexo como tal, hacer el metesaca y todo eso, no es necesario. Ya el masaje, digamos que genera bastante placer y puede combinarse con otras prácticas. Bueno, el masaje erótico puede llevarte como a viajar, conoces mejor el cuerpo de tu pareja, vas a aprender a estimularlo escuchando sus respuestas más activamente y además el masaje erótico tiene digamos, la ventaja de que activa todo el cuerpo, entonces hace que el orgasmo se potencie. Por eso mismo es una buena práctica que se puede utilizar ya no solo pues para la autoestima y para mejorar la relación de pareja, sino también para combinarlo con otras de las prácticas, como por ejemplo que es la doble estimulación. Cuando hablo sobre la doble estimulación me refiero a la doble penetración, ya sea pues con los dedos, con juguetes sexuales. Y es que a día de hoy todavía hay muchísimos prejuicios sobre esta doble estimulación, sobre todo con eso, con la penetración del ano y lo que no es lo convencional, por decirlo así. Entonces, decir bueno, que puede llegar a ser muy placentero y que esto detrás del masaje pues puede ser incluso mejor porque, como ya he dicho, el masaje como que estimula, activa todo el cuerpo y ya va todo dilatando y va como que más fluido. Al mismo tiempo puedes utilizar aceites, cremas que en cualquier tienda de sex shop puedes preguntar cuál es la que mejor te corresponde y aplicarla. Como cuarto, tengo la masturbación. Y es que esto también se suele meter en lo que es la previa, por llamarlo de alguna forma, aunque los sexólogos siempre han dicho que la previa en sí no existe. Todo ese, digamos, tocamiento, el petting, todo eso que hay antes de la penetración también forma parte de la relación sexual.
aunque siempre se quiera como excluir. Bueno, dentro de la masturbación, que tampoco me quiero parar mucho porque considero que en futuros podcasts puedo hablar sobre algunas técnicas bastante recomendadas dentro de la masturbación femenina y Sí. masculina, pero decir que, por ejemplo, sorprender a tu pareja masturbándola o masturbándote a ti mismo delante del espejo, pues ya puede ser algo innovador que te saque de la rutina, o incluso poniéndole un antifaz, porque recordar que, por ejemplo, cuando te quitan un sentido, como es el de la vista, se potencian los otros y puede ser muy, muy beneficioso para esta práctica. Esto ¿Ibas a tiene, decir algo? esto tiene que ver un poco también con el tema de las fantasías, ¿no? Lo del antifaz. Claro, sí. Todo esto también puede considerarse fantasías y fetiches, Vale. pero que es una práctica que, a ver, no es como un fetiche así súper extraño como los que estuvimos viendo, que había algunos bastante raros, a lo mejor que no todo el mundo se siente cómodo. El antifaz es algo que tampoco va a hacer daño a nadie y no asusta de primeras. Sí, no, es bastante común. Después, como quinto, tengo el sexo oral. Y además también lo aconsejo que se mezcle con el masaje erótico. Es que soy muy pesada con esto, pero de verdad que es fantástico. Yo animo a cualquiera que lo haga. Y además puede llevarlo a otro nivel, como por ejemplo, en tiendas de estas de sex shop hay como unas pastillitas, unos caramelos que se llaman mentas de placer oral, que te las pones antes de practicar el sexo oral y como que lo estimula, como que se expande muchísimo ese placer y es más explosivo. Ah, pues no lo O había escuchado también, yo eso. pues sí, sí, eso realmente puedes ir a cualquiera y a ¿No? cualquier tienda de esta recomendada y preguntar. Y también algo que se llevó mucho con la película de 50 sombras y que voy a explicar cómo se hace realmente porque hubo bastantes problemas, y es, por ejemplo, que el hecho de meterte un hielo en la boca justo antes de empezar a tener el sexo oral, porque crea un contraste bastante excitante. Pero mucha gente lo que hacía es realizar el sexo oral con el hielo dentro de la boca, y eso puede ser bastante peligroso para Sí, los no. genitales. Pero, y además un poco extraño, ¿no? Tampoco entiendo muy bien cómo se hace con el hielo en la boca. Yo tampoco sé muy bien cómo lo han hecho. Imagino que el hielo, claro, sería pequeño, o sea, Ah, pues vale, vale. como para que entre, ¿no?, en la boca y tal. Pero eso ha provocado muchos problemas médicos de salud Sí, sí. en los genitales. Por eso digo que la práctica en esto es enfriarte la boca, apartar el hielo y entonces hacerlo. Ya digo que es algo así como los caramelos que he dicho antes, que potencian el orgasmo. Es algo así parecido, pero más casero. Pero repito, Mm, no tengáis el hielo en la boca porque puede ser peligroso. sí, es verdad. Qué cosas más raras han escuchado, la verdad. Pero hay que tener cuidado. Después está el bondage ligero. A esto me refiero al tema de lo que es atar. Y esto es muy excitante y nos atraen tanto porque es como decir, te cedo el control. Por una parte, hay una persona a la que le gusta sentir todo ese poder, y hay otra pues que puede tranquilamente atarse y decir, pues ahora lo único que voy a hacer es disfrutar, ¿sabes? Y vaciar completamente la cabeza y simplemente disfrutar. Y por eso es una de las prácticas más eróticas que hay y de las que hemos hablado muchísimas veces por aquí. Decir que, por ejemplo, en Diversual, en las páginas de YouTube, que lo he estado bicheando, explican cómo poder hacer este tipo o sea, cómo puedes con una cuerda hechas preparadas para ello, Ujú. atarte
de forma, o sea, de la mejor forma, de forma correcta, que no haga daño. Ya sabemos que hay muchísimas formas de nudos, de atar para estas prácticas y que no necesitas ser ningún tipo de profesional. Ya os digo, en YouTube se explica perfectamente cómo hay que hacerlo y eso, y te quitas de peligro y de hacer realmente daño en las muñecas o por el estilo. Sí, es Y verdad, bueno, y hay que aquí tener mucho cuidado, ¿eh? sí, por eso siempre, ya os digo, hay un montón de sitios fiables como es Diversual o preguntar a gente especialista, sexólogos, que os puedan aconsejar de verdad que cómo se ata y cómo realizar alguna práctica o probar algún juguete que os interese y que no estéis seguros del todo porque pueden ser muy placenteros, pero también pueden ser peligrosos si no se llevan bien a la práctica. Así que eso, yo siempre recomiendo que lo primero, investigar un poquillo antes. Ujú. Y dentro del bondage también se podría meter, por ejemplo, el tema del antifaz que hablamos antes. Y ya por último, lo he llamado la primera vez. Y es que, como ya he dicho al principio, cuando nosotros ya nos vamos conociendo y eso pues acabamos cayendo en una rutina. Pues lo que estoy diciendo con esta última es, digamos, volver a la oportunidad de empezar de nuevo. Olvidar como si se hubierais conocido, olvidar que se conocéis a la perfección, los cuerpos y tal, y, y no sé, y seducir y sacar tu lado más salvaje de cuando se conocisteis por primera vez o incluso cambiar los roles, como si por ejemplo a ti te gusta ser más sumiso, pues cambiarlo, eh, aunque sea por probarlo, aunque no os guste, pues ya está, no se repite, pero por probarlo y eso, y sobre todo creatividad y ganas. Y ya, bueno, si alguien conoce alguna técnica o juego que quiera comentar con nosotros, pues estamos dispuestos a escuchar, que esto es totalmente anónimo y puede Sí. servirle de ayuda a muchas parejas. ¿Y tú cuál dirías que de todas estas técnicas, por decirlo así, que hemos conocido, cuál dirías que es la más común? La más común, yo creo que puede ser el tema de las fantasías en el ambiente de cambiar un poco el lugar, ¿sabes? El lugar, también el rol. Ujú. Yo también pienso que cuando llevas un tiempo en una relación, también se intenta lo que es la doble estimulación y la introducción de juguetes dentro de la relación para que sea como diferente, por un cambio. Creo que eso es lo más común. ¿Y la que más recomendaría? A ver, a mí, o sea, yo siempre recomendaría a cualquiera, realmente. Si hay alguna que te llama la atención o si hay alguna que a lo mejor no te convence, pero oye, lo mismo la pruebas y te encanta y quieres volver a hacerlo. Entonces, no hay ninguna así como estrella para mí que yo dijera, esta hay que hacerla. Pero a mí, por ejemplo, el tema de que yo soy muy pesada con el tema del masaje erótico, porque es que me parece bastante bueno no solo a nivel sexual, sino a nivel espiritual y emocional. Por eso, porque mejora también tu autoestima y tu confianza tanto en ti mismo como con la otra persona. Sin duda, muy importante. Pues, Carlota, ¿algo más que contarnos? No, por ahí están mis 7 consejos para romper la rutina sexual y espero veros pronto. Pues tomaremos nota, sin duda alguna. Muchas gracias, Carlota. A ti, adiós. Bueno, pues y nosotros, pasada esta sección de Carlota tan maravillosa, como siempre, de romper la rutina sexual, anunciamos que hemos llegado ya a nuestro final del programa. Agradecemos una semana más que hayáis estado con nosotros en esta además primera semana de julio. Volvemos, ya lo hemos dicho antes, el domingo, no el lunes, el domingo, con ese especial elecciones Galicia-País Vasco que sí se pueden celebrar porque estamos siempre pendientes del coronavirus, de la última hora. Si se pueden celebrar, nosotros estaremos
en directo desde las 8 menos cuarto de la tarde para contar todo lo que suceda, todo lo que ocurra en esos comicios gallegos y vascos en los que parece que Feijóo y Urkullu revalidarán el gobierno 4 años más. Hasta entonces, muchas gracias, sigan disfrutando de la radio.